Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda el profe Manrique. El día de hoy vamos a ver unas características importantes en este circuito básico de corriente continua. Entonces, lo primero que tenemos en este circuito es una fuente o una batería de 12 voltios, un interruptor, una resistencia, que en este caso es una resistencia de carga, que es la que va a absorber la energía que va a entregar la batería. La carga no necesariamente siempre va a ser una resistencia, podría ser una lámpara, podría ser un motor, podría ser una tarjeta electrónica, la carga que se le conecta a esta fuente de tensión directa. Vamos a colocar un amperímetro, que los amperímetros para medir corriente se colocan en serie, y también vamos a colocar un voltímetro, que los voltímetros para medir voltaje se colocan en paralelo. Entonces paralelo sería colocarlo en dos puntos en común a la carga, que es la que queremos medir el voltaje. También podría ser a la fuente, entonces colocaría en paralelo a la fuente. Y cuando coloquemos el amperímetro, que es en serie, es en una de las líneas principales, porque aquí solamente tenemos dos líneas. Entonces les pregunto a ustedes, ¿esto es un circuito serie o un circuito paralelo? Ok. Si me dijeron que es un circuito serie o me dijeron que es un circuito paralelo, tienen razón, porque este circuito tiene características de las dos. ¿Por qué podemos decir que es un circuito serie? Porque la corriente es la misma en todo el circuito. ¿Y por qué podemos decir que es un circuito paralelo? Porque el voltaje de la carga es el mismo que el de la fuente. En realidad, para poder decir que es un circuito serie o un circuito paralelo, tenemos que tener más de dos receptores o más de dos cargas conectadas. En este momento solo tenemos una carga. Pero tiene características de circuito serie porque la corriente es la misma en todo el circuito, y tiene características del circuito paralelo porque el voltaje de la carga es el mismo de la fuente. Ahora también les hago otra pregunta. Si yo cierro el interruptor, va a haber un flujo de corriente. ¿La corriente va a ir de más a menos o de menos a más? Si me contestaron de más a menos, está bien. Y si me contestaron de menos a más, también está bien. ¿Por qué? Porque en un circuito de corriente continua existen dos tipos de corrientes. Existe la corriente que va de menos a más, que es esta línea de color negro, de menos a más. Recordemos que en una batería la parte más ancha es el positivo y la parte más delgada es el negativo. Entonces positivo es arriba, negativo es abajo. La corriente tiende a ir de menos a más. A esto se le conoce como corriente electrónica, que es esta línea negra que tenemos en este ejemplo. Podemos ver que en este caso, a nivel de electrones, los electrones van del polo negativo al polo positivo. Fluyen los electrones. Pero también existe la corriente convencional, que es la que va de más a menos. Corriente convencional va de más a menos. Entonces, la corriente convencional es la que normalmente utilizamos para hacer las mediciones eléctricas, para hacer los cálculos, y con la cual normalmente trabajamos. Porque nosotros no medimos los electrones, nosotros lo que medimos es la corriente convencional, que es la que mide el tester o el multímetro. Por ejemplo, si yo coloco este amperímetro acá, él me va a medir la corriente que sale por el positivo de la batería y regresa al negativo de la batería. Entonces, ¿cuándo sucede eso? En el momento que nosotros cerremos el interruptor. Entonces vamos a colocar una simulación en el circuito, voy a cerrar el interruptor y hay un flujo de corriente. En este caso, como la fuente o la batería es de 12 voltios, la carga va a consumir el voltaje de la fuente. 12 voltios nos mide porque solo hay un receptor. Y como en este caso la resistencia tiene un valor de 1 kilo ohmio, que son 1000 ohmios, que el ohmio es la unidad de las resistencias, y las resistencias se oponen al paso de la corriente. Entonces tiene un valor de 1000 ohmios. Quiere decir que si yo tengo 12 voltios por ley de Ohm dividido entre 1 kilo ohmio, nos va a dar una corriente de 12 miliamperios. Esa es la corriente que está fluyendo en este momento a través de la carga. Aquí hay un flujo de corriente de 12 miliamperios. Entonces nosotros podemos medir la corriente convencional, la que va de más a menos. Entonces el amperímetro debemos colocarlo
el lado positivo o la terminal roja del multímetro por donde entra la corriente y por donde sale sería el negativo. Lo mismo que sucede en un receptor, en una carga. Por donde entra la corriente es el positivo y por donde sale es el negativo. Contrario a la batería. A la batería por donde sale es el positivo y por donde entra es el negativo. Corriente convencional. Corriente electrónica es completamente al revés. Pero los circuitos normalmente se trabajan con corriente convencional. Entonces siempre vamos a asumir que lo que estamos midiendo o lo que estamos calculando es corriente convencional y vamos a saber entonces que la corriente sale por el positivo y regresa al negativo. Pero tenemos que saber que también existe la corriente electrónica, que es el flujo de electrones que van del terminal negativo al terminal positivo. Ahora, este el símbolo que tenemos acá es el símbolo de una batería. Y este que tenemos acá es el símbolo de una pila. ¿Cómo está conformada una batería? Una batería está conformada por un conjunto de pilas. Entonces un conjunto de pilas forma una batería, como por ejemplo la batería de un carro. La batería de un carro es de 12 voltios. Quiere decir que tiene 6 celdas de 2 voltios cada una, como el ejemplo que tenemos acá. Colocamos las 6 celdas en serie con las polaridades iguales, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Para qué? Para que los voltajes se sumen. Al sumarse los voltajes de las 6 celdas y cada una de las celdas es de 2 voltios, nos va a dar un voltaje de 12 voltios, formando lo que es una batería. Este es el símbolo de la batería, este es el símbolo de la pila. Ahora bien, también tenemos un interruptor. Este es el símbolo del interruptor. Cuando se abre el interruptor, la corriente es cero. Cuando cerramos el interruptor, hay una corriente de 12 miliamperios porque la resistencia es de 1 kilo ohm. En el momento que no haya flujo de corriente acá, medimos el voltaje en la carga y el voltaje de la carga en este momento es 0 voltios. Y la corriente, cuando cerramos el interruptor, son 12 miliamperios. Entonces, características que hay que tomar en cuenta en este circuito. Les hago otra pregunta. Si yo agarro esta resistencia, la desconecto del circuito y le doy vuelta a la resistencia, o sea, coloco esta terminal en la parte de arriba y coloco esta otra terminal en la parte de abajo, si estamos trabajando con corriente convencional, ¿dónde queda el positivo ahora de la resistencia? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Si me contestaste que en la parte de arriba, estás en lo correcto, porque las resistencias no tienen polaridad. La polaridad la define el sentido de la corriente. Entonces, como estamos trabajando con corriente convencional, no importa cómo coloquemos una resistencia, la corriente siempre va a entrar por la parte positiva y sale por la parte negativa del circuito. Aquí ya tenemos el circuito montado en la protoboard. Entonces este cable es el positivo y este cable negro es el negativo de la fuente de 12 voltios. Aquí tenemos el interruptor y el multímetro lo tenemos colocado en paralelo a la resistencia para medir voltaje. En este momento voy a proceder a cerrar el interruptor y vemos que el voltaje nos está dando 12,16 en la resistencia. Entonces en este momento hay un circuito cerrado al paso de la corriente y hay una caída de tensión de 12 voltios en esta resistencia que es de un K. Los colores serían café, negro, rojo, dorado. Entonces una resistencia de 1 kilo ohmio con una tolerancia de un más menos 5%. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esta terminal es la positiva? Recordemos que estamos midiendo corriente convencional, la que sale por el positivo a la fuente llega por el negativo, pero la resistencia por donde entra es el positivo y por donde sale es el negativo. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque también si yo le doy vuelta a las puntas del tester o del multímetro, pongo la positiva acá y el negativo acá, vemos que ahora el tester me marca un menos, indicando que el positivo es en la parte de arriba por donde está entrando la corriente. Este es el positivo. También les decía que si yo le doy vuelta a la resistencia, aquí está la resistencia, le doy vuelta ahora, la vuelvo a colocar, el positivo siempre va a quedar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la resistencia no tiene polaridad. Ahora también vamos a proceder
a abrir el circuito. Recordemos que antes tenemos colocado un amperímetro. Aquí dejé un cablecito suelto. Vea que en el momento que yo lo quito, obviamente el circuito se desconecta. Ahora vamos a medir corriente. Para medir corriente tenemos que desconectar ahora de la resistencia el multímetro y vamos a hacer 3 pasos. Primer paso, abrir el circuito. Obviamente donde abrimos el circuito, ahí colocamos el amperímetro. Vamos a apagar primero el tester. Vamos a colocar el amperímetro. Lo primero es hacer 3 pasos. Abrir el circuito, cambiar la escala. Ahora vamos a medir corriente en directa. Como sabemos que vamos a medir 12 miliamperios, lo vamos a poner en la escala de 20 miliamperios y cambiamos la punta a miliamperios. Una vez que tengamos eso hecho, aquí lo estamos cambiando a miliamperios, la escala está en 20 y ahora colocamos el amperímetro en serie. Entonces uno iría a un terminal del interruptor y el otro iría donde abrimos el circuito. ¿Para qué? Para que ahora la corriente pase a través del instrumento y me pueda medir la corriente. Y en este momento me está midiendo la corriente. Voy a apagarlo, encendemos y ahora me está midiendo 12,2. Recordemos que la fuente estaba en 12,2 aproximadamente, entonces la corriente a través de la resistencia a 1 kilo ohmio nos está dando 12,2 miliamperios. En el momento que yo abro el circuito, se deja de medir la corriente, cerramos el circuito, inmediatamente nos mide la corriente. ¿Qué nos está midiendo el tester? La corriente convencional, es la que nos puede medir el tester. Entonces aquí también con el interruptor abrimos el circuito y se apaga. Entonces es un circuito sencillo, básico, conceptos básicos de electricidad o electrónica. Ideal para personas que están empezando en este mundo tan interesante, la electrónica. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Saludos.